Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy San y hoy les traigo un nuevo video. En este caso vamos a estar repasando la época dorada que considero yo, que es en sus últimos años de la selección sub-20 argentina. Vamos a estar repasando los planteles y cómo les fue a estos, tanto en mundial, sudamericanos y panamericanos, entre el año 95 y obviamente este último del 2019, que si no me equivoco en el momento que estoy subiendo este video, hoy en la noche, que es domingo, va a estar disputando el último partido en el cual si gana se coronará campeón de ese sudamericano y ya está clasificado tanto para el mundial de este año en Polonia como también para el panamericano de la próxima edición que se juegue. Así que no mucho más para decirles, espero que les guste mucho esto. Creo que es un proceso que realmente, más allá de todas las cagadas que se han mandado en la AFA, realmente los jugadores y el cuerpo técnico han estado a la altura en la mayoría de las ocasiones. Y imagínense cómo le podría haber ido a Argentina en estos mundiales y encima hubiese tenido una organización coherente en la AFA. No mucho más para decirles, espero que les guste el video, pónganme en los comentarios qué les pareció y ideas para videos, síganme en mis redes sociales como les digo siempre, Twitch, Instagram y Twitter, y arrancamos con el video. Como les comentaba, esto va a arrancar a partir de la generación del 95. La generación del 95 jugó el Mundial de Qatar, 1995, valga la redundancia, la cual salió campeón de ese mundial. Entre los integrantes más destacados que tenía este plantel, nos encontramos con Gastón Pesuti, nos encontramos con Sebastián Tomatito Pena, nos encontramos con Juan Pablo Sorín, quizás el más reconocido y que después tuvo un recorrido muy interesante a lo largo de toda su carrera y también de la selección argentina, Ariel El Caño Ibagaza, que en ese momento estaba en Lanús, Walter Collete, actual entrenador de San Martín de Tucumán, y también Gustavo Lombardi, que actualmente se desempeña como periodista en Teis Sports. El técnico obviamente era José Pekerman, salió campeón de ese mundial, el goleador fue Sebastián Tomatito Pena con 3 tantos. En el sudamericano había salido subcampeón de la categoría, y en los panamericanos que se jugaban ese año, que se juegan cada 4 años, a diferencia del sudamericano y mundial que se juega cada 2, también se había dado el gusto de salir campeón. La generación del 97, la cual disputó el Mundial de Malasia en 1997. Nos encontramos por un lado con jugadores de la talla de Leo Franco, jugadores de la talla de Walter Samuel, que después terminarían destacando y mucho en la selección. Curiosamente, Lionel Scaloni, el actual técnico de la selección, también estaba en ese plantel. El Cucho Cambiaso, que hacía sus primeros pasos. Juan Román Riquelme, realmente una locura de jugador que aparecía en esos momentos. Pablo Aimar, también un excelente jugador. Fabián Cubero, el de Vélez. Bernardo Romeo, el técnico en esta ocasión también era José Pekerman. Salió nuevamente campeón mundial, bicampeón mundial de la categoría, realmente un logro muy bueno. Román y Bernardo Romeo fueron los goleadores con 4 tantos. El sudamericano que disputó, en ese año no hubo panamericano, jugó el sudamericano y también salió campeón. Realmente una locura lo que era ese plantel de Malasia 97. El plantel del 99, que disputó el Mundial de Nigeria. En este caso había jugadores de la talla de Sebastián Saja, Gaby Milito, el Cucho Cambiaso, que repetía, algo que no se da mucho, pero en algunos casos van a ver que se dio, que jueguen 2 categorías siguientes, digamos que jugaron una anterior, por el buen nivel que tenían a pesar de tener 17, 18 años, y jugaron también la posterior, el Rolfi Montenegro, el Pocho Insúa, el Huesito Galetti, Luis Ubeldía, el actual técnico de Lanús, que tuvo su paso por Racing, que se tuvo que retirar muy joven debido a una lesión, estuvo en este plantel. El Tecla Flaría también estaba en este plantel. En el Mundial no le fue bien a Argentina, terminó cayendo en octavos. En el Sudamericano había sido campeón y realmente un rendimiento excelente, prácticamente había ganado todos los partidos. En ese año hubo Panamericanos, pero Argentina decidió no participar y el técnico era José Pekerman también. El año 2001 nos traía una ocasión bastante interesante, ya que la selección sub-20 iba a disputar el mundial de la categoría en el año 2001, como les comentaba, en Argentina. Algo que realmente fue un hecho muy interesante para toda esta generación. Jugadores de la talla de Poroto Lux, Nico Burdizo, Colochini, el Pipi Romagnoli, Maxi Rodríguez, Leonardo Poncio, Andrés D'Alessandro, Javier el Conejito Saviola, el Chori Domínguez, entre otros jugadores. Habían salido subcampeón del sudamericano en ese año, no habían logrado el campeonato, pero después en el mundial, justamente jugado en Argentina, se despacharon con una excelente actuación que terminó coronándose con el campeonato mundial y con un Saviola goleador de ese mundial sub-20 con 11 tantos, realmente una cifra muy interesante. Y también ese fue el último mundial que dirigió José Pekerman como director técnico de la selección sub-20. Emiratos Árabes 2003 era el mundial de la categoría durante ese año. Había jugadores de la talla de Gustavo Berto, que para los que no sepan mucho era el arquero titular en ese momento y fue un arquero de las inferiores de Boca que lamentablemente falleció debido a un cáncer testicular a los 24 años, falleció en el 2007, esto fue en el 2003. El Maleo Ferreira, Jonathan Botinelli, Mascherano, Pablo Zabaleta, el Principito Sosa, Tevez, Cabenagui, entre otros. Era dirigido por Tocali, el segundo de Pekerman en ese momento. Terminó cuarta la selección en este mundial, perdió en semifinales. Cabe gol,
fue el máximo goleador en ese mundial con 4 tantos, había salido campeón del Sudamericano, había salido campeón del Panamericano también ese año, y había jugadores que no habían ido al mundial pero sí estuvieron en el Sudamericano, como es el caso por ejemplo de Pinola, como es el caso de Beluski o como es el caso también de Pisculichi. Holanda 2005, quizás creo yo uno de los mundiales más recordados, si no es el más recordado de la categoría. ¿Por qué el más recordado? Y porque apareció la figura de Lionel Messi. Tengamos en cuenta que había jugadores de la talla de Oscar Ustari, Ezequiel Garay, Gabriel Paletta, Lucas Biglia, Zabaleta que repetía, después de haber estado también en el 2003, Rodrigo Archubi, Fernando Gago, Agüero, muy pero muy chico Agüero en ese momento, y obviamente Lionel Messi, que arrancó siendo suplente y que después, obviamente cuando vieron el talento que tenía y las buenas actuaciones que tuvo en ese mundial, no lo pudieron sacar. El técnico era Francisco Ferraro, salió campeón de ese mundial Argentina con un Messi goleador con 6 tantos y mejor jugador de la Copa del Mundo, y en el Sudamericano, curiosamente que se juega siempre antes, habían salido terceros y había jugadores que habían estado que no fueron al mundial, por ejemplo como Mauro Boselli, como el Pocho Lavezzi o como Jonathan Maidana, el ex defensor de River. Canadá 2007, el último gran mundial de Argentina a nivel sub-20. Jugadores de la talla de Chiquito Romero, jugadores de la talla de Federico Facio, Gabriel Mercado, Vanega, Jacob, el Papu Gómez, Maxi Morales, Ángel Di María, Mauro Sarte y Agüero, que como les comentaba antes también había estado en Holanda 2005. Se dio el gusto a Agüero de salir doble campeón mundial, que creo que es algo, un hecho que en Argentina no se había dado nunca, y no sé si en alguna vez en el mundo se dio que un jugador salga doble campeón mundial sub-20. El técnico era Hugo Tocali, que regresaba a la selección. Obviamente, bueno, como les dije, salió campeón de ese mundial en Canadá. Agüero con 6 tantos fue la gran figura. En el Sudamericano habían salido segundos, en el Panamericano les fue muy mal, habían terminado novenos. Y para que te den una idea, jugadores que habían estado en el Sudamericano y no fueron al mundial fueron, por ejemplo, Pablo Mouche o Franco Di Santo. El año 2009 realmente fue para el olvido, quizás el primer gran tropiezo de estas grandes generaciones que venía teniendo Argentina, con jugadores de la talla, por ejemplo, de el Ruso Rodríguez, quizás ahí se puede explicar un poco el problema, Federico Fernández, que después estaría selección argentina, Franco Zuculini, Eduardo Salvio, el Toto, quizás una de las figuras más relevantes de este plantel, o el que mejor le terminó yendo, el Churri Cristaldo, Tobio, entre otros. El técnico era Sergio El Checho Batista. Argentina en el Sudamericano terminó clasificando al hexagonal final, pero terminó sexto, por lo cual obviamente no consiguió una plaza para ningún tipo de competición y en el Mundial no lo pudo terminar jugando. Colombia 2011 le daba a Argentina la posibilidad de poder redimirse y poder buscar un buen rendimiento y obviamente volver a la Copa Mundial. Jugadores de la talla de Esteban Andrada, el actual arquero de Boca, Pesela, Tagliafico, jugadores de selección, Lamela, el Tucu Pereira, Bataglia, el Chucky Ferreira, que en ese momento era el goleador, y aparecía Juan Manuel Iturbe, que bueno, todos lo conocen por ahora estar desempeñándose con la selección paraguaya, pero que en ese momento era considerado realmente el heredero de Messi. Walter Perazo era el técnico de esa selección. En el Mundial Argentina lamentablemente terminó perdiendo en cuartos de final, terminó octavo. Lamela fue el máximo goleador con 3 tantos, pero en el Sudamericano, que igualmente terminó tercero, había destacado y mucho Iturbe y realmente la Argentina tenía muchas esperanzas depositadas en él. Hubo jugadores en el Sudamericano que no estuvieron en el Mundial, por ejemplo como Funes Mori o Sergio Araujo, el delantero de Boca, y en los Panamericanos en México Argentina terminó saliendo segundo. El año 2013 nos trajo un nuevo tropiezo, los únicos 2 tropiezos más importantes, más allá de que después no hubo tantos buenos rendimientos, de esta selección. Selección integrada por ejemplo, Juan Musso, por Walter Benítez, actual arquero de un equipo francés, del Niza, Lisandro Magallán, el ex defensor de Boca, actualmente en el Ajax, Craneviter, Centurión, Lanzini, Iturbe, que repetía nuevamente, Luciano Vieto, Lucas Melano. Realmente una selección que tenía nombres que ilusionaban y que después les terminaría yendo bien en sus clubes. Dirigida en ese momento por Troviani, Marcelo Troviani. En el Sudamericano Argentina obtuvo la peor resultado que había obtenido en los últimos 20-30 años, ya que terminó séptimo y ni siquiera clasificó el hexagonal final y obviamente no jugó el Mundial. Para el Mundial del 2015 Argentina se ilusionaba quizás con una nueva generación. Aparecían nombres como el de Augusto Batalla, el de Agustín Rossi, que en ese momento compartían y peleaban el puesto para ver quién era el titular, aunque siempre fue Batalla. Aparecían también nombres como Mamana, Cubas, Cristian Pavón. También aparecía el nombre de Giovanni Simeone, Ángel Correa. Realmente jugadores muy interesantes y era dirigida esa selección por Hubertito Grondona. En el Sudamericano le fue muy bien. Argentina logró salir campeón después de muchos años que no salía campeón. Si no me equivoco, la última vez había sido en el año 2003. A los Panamericanos no pudo ir porque le fue tan mal en el 2013 que no clasificó, y en el Mundial realmente fue una desilusión porque Argentina únicamente logró empatar 2 partidos, perdió el restante, terminó el 20 en la clasificación y obviamente no pudo ni siquiera pasar de ronda. Corea 2017 fue el último Mundial que se disputó. En esta selección estaban jugadores de la talla de Juan Foyt, también estaban jugadores como Lisandro Martínez, el actual defensor de Defensa y Justicia, Santiago Escasíbar, Ezequiel Barco, también estaban Matías Aracho, Lautaro Martínez,
el Chelo Torres, el ex delantero de Boca. Realmente jugadores muy interesantes y que realmente hoy en día son de las promesas más importantes que tiene la selección argentina pensando a futuro. El técnico era Claudio Úbeda, que había llegado de una designación media polémica. En el Sudamericano terminó cuarto, justo para clasificar al Mundial, ni mucho más ni mucho menos. En el Mundial lamentablemente ganó un partido pero perdió los dos restantes, por lo cual terminó cayendo en primera fase y terminando en el puesto número 17. Y esta selección, la que actualmente está disputando el Sudamericano, que tiene ya su cita asegurada para Polonia 2019, que es el mundial de la categoría que se va a estar disputando este año en el continente europeo. Jugadores de la talla de Rofo, de Valerdi, que actualmente fue vendido al Borussia Dortmund por una cifra increíble. Nehuen Pérez, que también fue comprado por el Atlético Madrid. Adolfo Gaich, realmente Adolfo creo que se llamaba. Un jugador muy interesante que marcó triplete el otro día y que le aseguró muchísimo a Argentina la clasificación a través de sus goles. Julián Álvarez, la gran promesa que tiene River en ataque. De la Vega, que ya se está hablando de la Juventus, del Real Madrid, del pibe de Lanús. También aparecieron los nombres de Colidio, por ejemplo, o Maxi Romero, dos que ya están en Europa hace tiempo, pero que perdieron la titularidad en este sudamericano. Fernando Batista SLT. Se define hoy si es campeón o no del Sudamericano, va a depender todo de si le gana o no a Brasil. Igualmente ya está clasificado al Mundial y también a los Panamericanos. No mucho más para decir, gente, espero que les haya gustado mucho la idea del video, repasar lo que fueron los últimos, si no me equivoco, 25 años, no, 24, bueno, 25 en 2019, bueno, 24 o 25 años de la categoría, y me parece que hubo planteles muy, pero muy interesantes, con muchos jugadores que terminaron después desembocando en convocatorias a la selección nacional y disputar mundiales con la selección mayor, y algunos que otros fracasos, como fue el caso del 2009 y también del 2013. Les mando un saludo grande, gracias por el video, espero que lo hayan disfrutado, pónganme ideas en los comentarios, síganme en mis redes sociales, Twitch, Instagram y Twitter. Y ahora sí, gente, les mando un saludo grande y nos recontra vimos.